Yali, sapanamech tlapaloa y pani tlamahuizoli, iguanama neki nimechixtomilis tlen moixnextia pani tlaxelolistli tlen niamochtli, tlen piltlahtoltzitzi moipiloto, uan ken katsa mokomachilia. Papaneki kuali xkomachilika, uan nokia tlen kijtosneki uan ken kimopiloto pani tlaxelolistli. Miak tlamantli tlen nikan nikijkuiloto, iua piltlahtoltzitzi tlen kenikatsa motokahtia se chinanko, iuan nohkia kenikatsa moxeloa ni tlahtoli pampa kimantika uala se tzipeualistli o se tzontlamilistli, kipia kenikatsa motekiuiuan ya nopa nohkia nikixtomas. Seki piltlahtoltzitzi iua nikita kenikatsa motekiuakaxtilan tlahtoli, iuan nohika melauak tonauatlahtoli. Kenepo nohkia itetemolihtok kenikatsa moneki mokuamachilis o nan kuamachilia ni piltlahtoltzitzi. Porque ya nopa neki nimechpouilis, nimechnextilis kenikatsa motekuanto ni tlahtoltzitzi. Hola, los saludo de nuevo. En este tercer video quiero compartirles una breve explicación con respecto a los puntos que se abordan en la tercera parte de la obra, Apuntes sobre el náhuatl de la Huasteca, porque considero importante, relevante hacer mención en virtud de que algunas palabras que yo considero importantes, como los topónimos y otras reflexiones que hago, pues merecen una explicación detallada, y eso es lo que intento en este apartado, en el tercer apartado, para explicarle justamente estas palabras que hago mención. Entonces, en este tercer video se abordan reflexiones muy profundas y, pues, de luego fascinantes, que exploran aspectos específicos del idioma y su contexto cultural. Eso es lo que se intenta en este apartado, desde contemplar la conexión intrínseca entre tener sed y morir por agua, hasta indagar sobre la riqueza semántica de la palabra atolladero. En efecto, lo que yo trato aquí de explicar, pues estos dos conceptos, como el tener sed, pues desde el castellano, y morir por agua, dicho desde el náhuatl, cómo estos dos verbos pues se pueden explicar, o por qué más bien, más que explicar, por qué se usa en castellano el verbo tener, y en el náhuatl sería como el verbo morir. Bueno, intento explicarlo brevemente, cómo nos expresamos desde el castellano y cómo también desde la lengua náhuatl. Otro término, el término atolladero, considero, yo lo planteo como un cuestionamiento, pues, en forma de pregunta, si es que viene del náhuatl, porque en náhuatl decimos atoyagua, y en castellano decimos atolladero, justamente para referirnos a un lugar de difícil acceso, por el hecho de que puede que haya cosas que nos impiden pasar. Entonces, haciendo la comparación con esta expresión de atoyagua, pues también cuando regamos agua, pues se vuelve un lugar de mucho lodo, de difícil acceso, y eso puede que nos dificulte llegar a ese lugar, o poder accesar a ese lugar. Entonces, eso es la comparación que yo hago con este término, o con este análisis que yo planteo. Y pues también no dejamos de lado las cosmovisiones que son muy arraigadas, pues, desde la cultura náhuatl. Entonces, siempre tenemos presente, pues, que la cosmovisión tiene que formar parte de toda lengua. No es solo abrir un espacio para discutir palabras, sino también tenemos que tener muy presente la cosmovisión de los pueblos, y que en las palabras mismas puedan estar intrínsecamente arraigadas estas formas en cómo se ve la vida y el mundo.
Por otro lado, también se exploran algunos conceptos como el huehuetlactole, que esto es un concepto también interesante porque no solo refiere a palabra antigua como tal, pues, sino también refiere a la palabra que nos transmiten, los conocimientos que nos transmiten, nos han transmitido los viejos, los abuelos. Y esto es también algo interesante para los pueblos, porque en los pueblos hay muchos conocimientos orales que gracias al conocimiento de los viejos, de los abuelos, pues es como se ha venido también conservando y también se ha venido como divulgando. Entonces, con este término trato de explicar esta forma, pues, de cómo también nosotros venimos heredando ciertos conocimientos. El concepto de la vigilancia, el tlamocuitlahuic, que es como un concepto de agente, quien vigila, quien cuida cierto lugar. Y también en este apartado se analiza las posposiciones. Las posposiciones que pues pueden ser como sufijos locativos y esto se refleja justamente en algunos topónimos. Y cuando hablo de topónimos me refiero a los nombres de lugares, como por ejemplo capa, que es el concepto que se analiza en esta obra, y específicamente pues en este tercer apartado de la obra. Es un lugar de la Huasteca, el municipio de Benito Juárez, y el otro topónimo, Atlapexco, que es el estado de Hidalgo, colindando con el municipio de Benito Juárez. Entonces, todo esto resulta interesante cuando se empieza a analizar cómo se han usado estas posposiciones. Recordemos que en el náhuatl es más común usar posposiciones porque van después de los sustantivos, en tanto que en el castellano, en el español, se llama preposiciones porque van antes de. Entonces, esta explicación que yo hago, o este análisis que hago de los dos topónimos, pues no solo me centro pues al mero análisis del uso de las posiciones, también trato de indagar un poco de por qué se llaman Atlapesco, por qué se llama Capa. O sea, implica tener todo un conocimiento geográfico del por qué se tiene que entender, pues, y por qué se llama así tales lugares. Y por último, hago unas pequeñas reflexiones en donde ofrezco una perspectiva muy única y enriquecedora, sumergiéndome a los aprendices aprendiz o aprendizajes que he obtenido desde la cultura náhuatl y por supuesto también de estos conocimientos lingüísticos que hasta ahora he podido tener gracias a las lecturas que vengo realizando desde que empecé a enseñar mi lengua materna. Entonces, en términos generales, eso es lo que se aborda en esta tercera parte de la obra de apuntes sobre el náhuatl de la Huasteca. Y bueno, los invito a que lean el documento y que más allá de lo que aquí puedan escuchar, pues lo podrán leer para que también tengan una información más eh, profunda, pues, de esto que estoy comentando y que ustedes también puedan tener algún juicio sobre estos puntos que se abordan. Tlaxcamate y papenechtacaquileje, que con esto que pané y tlaxelole, igual pané tamahuesole, ni nechtilia, nemechistomilia, papá, ya no conoce ni que escuela usted ni con esto que castellanta todo. Que ni caza onca, mira, picatostitzi, de moneke mati cuamachilica, igual moneke mati, temática tlequitos neki, tlen tzimpehualistli cuica, ken cuica no tzimpehualistli, papá, que no podemos tepano neto nahuatlactos, porque no, ya no podemos nexquia no quiera, que ni amochtle ma, muixmate, igual ken goito que wa no kiashkana mia tlamante ashimate wan yeka no kia moneki ni tlapowas wasan ken ni tlapowa wa ya no pa ni kishnextia pa
amos tlaskamati papanitlacaquili cualixitztoca iuan nican nitlamicani notlahtos iuan san nican nitlamologia que nican animechtencahualia se ome tlaixtomalistli tlaskamati.